Bueno, vamos a comenzar entonces un nuevo ciclo de lo que se llama el principio divino. El principio divino consta de 3 puntos en realidad. Se divide en muchas conferencias, podemos dividirlo en 6 conferencias, en 9, pero en realidad son 3 puntos. Esos 3 puntos hablan, el primero, del ideal de Dios. Es una conferencia muy importante, la primera de todas, que nos habla, ¿para qué creó Dios? ¿Con qué ideal creó? ¿Cuál era el plan que él tenía cuando creó al hombre? Pero en esta conferencia, lo vamos a ver ahora, en un ratito, primero voy a dar una introducción y después voy a comenzar, van a ver ustedes que se hablan de leyes y principios universales. O sea que lo vamos a deducir de modo muy científico y muy lógico, y también después vamos a ver con la Biblia, por supuesto, y después la historia misma nos va a demostrar que es así, la razón por la cual el hombre fue creado. ¿Qué somos? ¿Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido, imagen de Dios? Aún el mundo maligno que vemos, lleno de pecados, lleno de conflictos, ¿también es imagen de Dios? ¿Cómo fuimos creados a imagen de Dios? Vamos a explicar eso. Pero después vamos a ver que en lugar de producirse este ideal, se produce lo que llamamos la caída del hombre. Pero, ¿qué significa caer? Desde el punto de vista científico, en física, cuando hablamos de que algo cae, significa que pasa de una posición superior a una posición inferior, ¿no es cierto? Entonces, aceptar que existe una caída es aceptar que estamos viviendo en un nivel muy inferior al cual fuimos creados. Lo lamentable es que el hombre está acostumbrado, porque esto ocurrió desde los principios de la creación humana. Entonces estamos acostumbrados y nos parece normal, y nos sentimos normales, cuando en realidad la ciencia dice que nosotros utilizamos apenas un 5, 6, 7% de nuestra capacidad mental. Y no nos preocupamos demasiado de qué es lo que habrá en aquel 93, 94%. Y de tanto en tanto hay algunos flashes de ese 90 y pico %, donde hacemos milagros, curaciones, hay cosas que ocurren que son se abren nuestros sentidos espirituales y tenemos experiencias con gente, en fin, ángeles o quién sabe qué experiencias, revelaciones o cosas que han ocurrido así muy aisladamente en la historia humana, pero hay algo de eso. Entonces la caída es sumamente importante también saber qué fue lo que ocurrió, qué ocurrió en la caída y por qué Dios permitió la caída, porque la caída del hombre es el origen de todo el mal que vivimos hoy en día. ¿Por qué un Dios de toda bondad y un Dios todopoderoso permitió la caída del hombre? ¿No pudo evitarla? Son 3 puntos, dijimos. El primero es el ideal, el segundo es la caída y el tercero la recuperación de ese ideal. Acá podríamos poner restauración del ideal de Dios. La restauración del ideal. Entonces, la primera conferencia vamos a ver el ideal, la segunda vamos a ver la caída y a partir de ese momento vamos a ver todo lo que Dios hizo paso a paso para restaurar al hombre a la posición que jamás debería haber perdido. Y vamos a ver que esta línea entonces nos va mostrando cómo Dios ha ido trabajando paso a paso para ir elevando al hombre más y más hasta que algún día ocupe la posición que nunca debería haber abandonado. Pero lo que muchos teólogos han fallado en interpretar y manifestar es en que este ideal es exactamente el mismo que Dios tenía desde un comienzo. Si nosotros vemos el carácter de Dios, podemos verlo en Isaías 46:11, más que nada para reflejar las características, ¿no? El carácter de Dios. Dios dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Mucha gente piensa, pero muchísima, la gran mayoría de las religiones, por eso digo, ustedes van a venir acá a escuchar algo diferente. Para escuchar lo mismo que escucharon 2000 años, ya están las otras iglesias. Es una nueva revelación, es algo diferente. Jesús decía, estoy hablando al margen de esto, ¿no? Jesús decía, a menos que seáis como estos niños, no podráis entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Cómo son los niños? Humildes, saben que tienen mucho que aprender, tienen la mente abierta, ¿no? Y tienen humildad. Cuando alguien les enseña algo, no están pensando, no sé si te voy a creer, no te creo nada, porque yo no creo que es así, y son escépticos y negativos. No, los chicos no son ni escépticos ni negativos, son amplios y positivos.
Entonces Jesús decía, de ese modo podemos entrar al reino de los cielos. Sean amplios, lo único que les pido. Después analícenlo, pregúntenle a Dios si es verdad o no. Es responsabilidad de cada uno. Pero por ahora seamos amplios. Pensemos en la posibilidad de escuchar algo nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las religiones cristianas han pensado que este ideal va a ser diferente, que Dios va a restaurar un ideal diferente. Aunque no lo dicen de ese modo, fíjense ustedes cómo se deduce de sus creencias. El hombre cayó, entonces Dios envía a Jesús, nos da una verdad, y después vuelve 2000 años, como diciendo, te voy a dar tiempo para que lo practiques. Dentro de 2000 años vuelvo, y aquel que lo cumplió, me lo llevo. Y el que no cumplió, al infierno eterno. ¿Verdad o no? ¿No están esperando eso muchos cristianos? Estamos en los últimos días. Bueno, ¿cuántos piensan ustedes que van a cumplir? ¿Qué porcentaje piensan ustedes de cristianos verdaderos que si viniera Cristo hoy podría reclamarlos? O sea, ¿qué es un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero, por ejemplo, por supuesto, cumple con los mandatos de Cristo, ¿no es cierto? Uno de los mandatos, ¿cuál es? El amor al enemigo. ¿Cuántas personas creen ustedes, no que lo toleran, que lo aguantan, ¿no? Que lo aman, que aman a su enemigo? Uno puede pensar, bueno, mi enemigo, el que me pisó el pie en el colectivo. No, no, no. El que violó a mi hija y la asesinó, el que hizo algo terrible, ¿podrían amarlo? Muy difícil. Entonces, perdón, yo no puedo entrar en un diálogo porque la gente no oye, como usted no tiene micrófono, la gente no puede oír. Pero sí, es muy difícil, ¿no? ¿Cuántos aman a su enemigo de verdad, de corazón? ¿Vamos a exagerar? ¿10%? El 10% de las personas ama a su enemigo. Acá me dicen que no. Yo también creo que no llega al 10%. Pero supongamos que sea el 10%. Supongamos que sea el 20%. Supongamos que sea el 30%. ¿Ok? Quiere decir que el 70% se va a ir al infierno. Entonces Dios es un Dios triunfante en un 30% nada más. ¿Y 70% Dios fracasó? No. La Biblia dice que Dios quiere salvar a todos. Y vamos a demostrar como el ideal por eso repito en Isaías 46:11, tal como lo he planeado, así lo haré. Tal como lo he pensado, así lo realizaré. Dios va a trabajar miles y miles de años para elevar al hombre a la posición que nunca debería haber perdido. El ideal de Dios va a ser el mismo que el hombre perdió, no otro. Entonces primero tenemos que entender cuál era ese ideal, que es esta primera conferencia. ¿Para qué creó Dios al hombre y qué era lo que tenía pensado? ¿Qué fue lo que produjo la caída? Porque el proceso de restauración es el proceso inverso al de la caída. Cuando un elemento cae de una posición superior a una inferior, ¿cómo hacemos para restaurarla a la posición original? Que pase punto por el mismo proceso que pasó cuando caía, pero en el sentido inverso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que Dios establece, esto lo vamos a ver en otra conferencia, por supuesto, que Dios establece una fórmula o un patrón que estaba escondido, para decirlo de algún modo, en las Escrituras por miles y miles de años. Yo les voy a decir después cuál es ese patrón y ustedes van a decir si es verdad o no. Que se repite en forma permanente toda la historia. Cuando el hombre cumplió, la providencia podía avanzar. Cuando fracasaba, tenía que volver a repetirse. Entonces, van a ver ustedes que no hay ninguna casualidad. Se puede demostrar perfectamente que hay un patrón que realmente se repite en todas las Escrituras. Y que además, cada vez que no se cumple, hay una repetición en la historia. Por eso los historiadores descubrieron que la historia se repite, hay paralelismos en la historia. Pero vamos a tomar toda la historia de la humanidad, toda, y demostrar hasta hoy en día que todos han sido patrones que se han repitido. ¿Por qué se han repetido? Porque cada vez que el hombre falló, ha tenido que repetirse la historia. Hay una conferencia especial entonces que habla de 4000 años de repetición de la historia. 4000 años, imagínense, yo se lo voy a poner todo en el pizarrón. Ustedes lo van a ver. Y por primera vez la gente reconoce, esto es nuevo, esto jamás se ha dicho en toda la historia. Y además hay muchas otras conferencias, ya se lo voy adelantando, que no la vamos a poder ver hoy. Por ejemplo, el patrón cómo se repite en el curso de Moisés, desde que Moisés sacó a la gente de Egipto hasta Canaán. En el curso de Jesús, cómo se repite exactamente lo mismo, no lo vamos a poder ver. El paralelismo en las vidas entre Jacob, Moisés y Jesús. Muchos otros paralelismos que no lo podemos ver acá, porque
tengo un solo día para dar algo que en realidad lo acabo de dar en toda la semana. Durante toda la semana entera, de la mañana a la noche, yo daba conferencia. Y ahora voy a dar todo en menos de un día. O sea, voy a sintetizar un poco, ¿sí? Pero yo se los digo para que ustedes procuren verlo. De algún modo, está en el canal, o pueden venir acá y verlo. Bueno, entonces, aunque demos varias conferencias, por favor no se confundan. Todo está relacionado con esto, alguna de las tres. En algún punto o estoy hablando del ideal, o estoy dando la conferencia de la caída, o estoy dando las conferencias del proceso de restauración. Otra no hay. ¿Sí? Bueno, antes de borrar, quiero darles una pequeña síntesis de cómo fue este proceso. Por ejemplo, en el pre-Antiguo Testamento, hasta Abraham, vemos que el hombre intentó llegar a Dios, relacionarse con Dios, conectarse de algún modo, a través de las ofrendas. Con las ofrendas el hombre por lo menos tenía la actitud de mostrar que quería agradar a Dios. Pero no tenía ninguna orientación, no tenía ninguna verdad, no había nada que lo ayudara a diferenciar entre el bien y el mal. Estábamos muy perdidos, la humanidad estaba muy perdida, había mucho pecado, estaba mal la situación. Claro, nosotros leemos en la Biblia y vemos que había milagros, profetas y cosas en el Antiguo Testamento, pero eso es el tronco de la historia con la que Dios fue trabajando. Pero en la periferia, ¿qué pasaba en Egipto, en Babilonia? Era un desastre, ¿no es cierto? Un desastre, el hombre estaba muy, muy bajo espiritualmente. Pero bueno, con este fundamento de fe, de establecer ofrendas, etc., el hombre pudo llegar hasta la época, por ejemplo, de Moisés, donde recibió las leyes. Lo que guiaba, en aquella época la ley guiaba al hombre, ¿sí? ¿Ya era un nivel superior o no? Sí, era un nivel superior, ¿no? Porque por lo menos los 10 mandamientos nos ayudaban a orientarnos entre el bien y el mal, ¿no? ¿Sí? No hagas esto, no hagas aquello, no mates, no asesines, no levantes falsos testimonios. En fin, de algún modo había una orientación más clara de lo que Dios le gustaba y lo que no le gustaba. ¿Sí? Entonces había un nivel diferente, sin ninguna duda. Con esto el hombre pudo llegar hasta la época de Jesús, en los evangelios. ¿Son superiores los evangelios? Sí, ninguna duda que son superiores, ¿no? ¿Por qué? ¿Nos dice algo diferente? No, cuidado. Una etapa no nos dice algo diferente a la anterior, dice lo mismo más ampliamente. Pero sin embargo vamos a ver que siempre la era vieja se opone a la nueva. ¿Sí? Por ejemplo, Moisés era perseguido, ellos se sentían hijos de Abraham, y era suficiente, y decían, ¿y a este quién lo nombró gobernante nuestro? ¿Por qué no lo desechamos y volvemos a Egipto? ¿No? Aquellos que conocen las Escrituras sabrán más o menos, ¿no? Lo rechazaban. Después cuando vino Jesús, decían, ¿y a este para qué lo queremos si lo tenemos a Moisés? Y así. Siempre la era antigua se opone a la nueva. Nos resistimos en aceptar cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero era superior. Era superior. ¿Por qué era superior? Porque el centro del Antiguo Testamento era el temor. Si ustedes leen, ¿no? Era el temor a Dios. Yo respeto la ley porque tengo miedo de que me vayan a castigar. El centro del Evangelio es el amor. Jesús decía, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si lo amo, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no voy a hacer todas esas cosas malas. Pero la motivación es el amor, no el temor. ¿Y cuál es la diferencia? Alguien puede decir, bueno, pero el resultado es el mismo. No, con el temor uno necesita una vigilancia constante. ¿Sí? Hay que vigilarlo en la ley. Hay gente que no roba porque tiene miedo que la policía lo atrape. Y otros que no roban porque tienen amor al prójimo. El que lo hace por una cuestión de conciencia, por una cuestión de amor, lo hace aunque no lo mire nadie.